Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. A ver, por orden. El Escorial acabado. El Escorial acabado. Sí, señor. O sea, que ya te podemos disponer en carne y en persona. A partir de septiembre, por ahí, ya te he echado mucho hielo, ¿no? Sí, ya, pero ya he tirado el hielo yo a la basura. Porque es que no puedo ver, me da la nariz y no... Qué drama, qué imagen. Y eso que no tiene una nariz grande, pues todavía se puede que... Verás, se lo vierte encima. Sigo con el orden. Usted ha estado por ahí... En Barcelona. En Barcelona tropical. Donde Carlos Estalona. Estuvimos 6 manchegos en Cataluña comiendo en un vasco. No está mal. Bien, escucha, eso se llama globalización. Claro. Yo ya os conté que hace un mesecillo y pico que estuve en la Asturias profunda comiéndome unas gachas. Que las hice yo, claro, pero allí. Claro. A ver, ¿qué narices tiene irse a Asturias a comerse unas gachas? Con todos los avíos. Tú. Ya, y mi familia, que somos muy valientes. Ahí está. Así que. Bueno, pues yo vengo de Lisboa. Muy bien. Lisboa y alrededores. Así que hemos aprovechado una semanita que teníamos por ahí de fiestas locales. Y me he ido a visitar por segunda vez, ya estuve antes, Lisboa. Así que muy bonita. Cada uno en una punta. Pero una semanita que tienen fiesta los demás, porque tú... No, que tienen fiesta los demás. ¿Por qué? Yo. Era local. Tú eres maestro. Yo vivo en fiesta plena. Pero... Mira, de hecho, empecé a trabajar el viernes esta semana y se me hizo larga la semana. Pero bueno, estamos a lo que estamos aquí. No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, y también se puede escuchar en Ondas Plana Santa Cruz. Y en streaming. En streaming. Es un programa que por la FM, siempre lo decimos, se emite los domingos y se emite los miércoles. Los domingos a eso de las 6 de la tarde, exactamente. Más o menos. Los miércoles a las 9 de la noche. Que es una Pero buena hora. ¿La habéis visto? Damos fe. No, lo hemos oído. Eso sí. Sí. ¿La habéis oído? Sí, alguna vez que vas con el cochecillo por aquí de un pueblo a otro, pero tiene que ser por aquí. La FM es corta. Es como las gafas de presbicia, es para aquí, para ver de cerca. Va a ver de cerca. Ahora tenéis la aplicación esta de Radio Garden, que desde cualquier lugar del mundo mundial lo podéis escuchar. Sí. Emisoras de nuestro pueblo. Busca Santa Cruz de la Zarza en el mapa y dice aquí. Y hay un puntejo ahí azul que se ve y se emite por ahí. Tal cual. Bueno, pues nuestro programa también lo podemos escuchar en otras latitudes y cadenas y todo. Sí, luego ya dirá Juan. Exacto. Y Juan Carlos, acordaros del que tuvimos nuestro invitado camboyano. Nos puede. Sí, es que se lo tenía que haber dicho. Digo, si lo podías escuchar en directo, muchacho. Claro, muchacho, mañana. Pues, que para él ya hubiese sido hoy. Sí, para él ya es hoy, exactamente. Con este lío horario que llevábamos con esta criatura. y de tiempo de metatarso de todo. Bueno, ¿qué me traéis para hoy? A ver qué mandanga. Pues yo. traes. A ver, arranca. Venga, Moreno. Venga. Como teníamos pocas biografías, empieza por ahí. Sí, pues de una mujer. Eso es. De una biografía de una mujer. Una mujer que no es maña. ¿No? No. Es catalana. ¿Ah, sí? Sí. Agustina de Aragón. Sí, señor. Sería la Agustina. La Agustina de Aragón. A mí es que me sale el acento gallego. No sé por qué. Bueno, Agustina de Aragón. Buena mujer. Heroína de la guerra de la maña por antonomasia, sí, señor. Bueno, pues yo tengo pendiente, como la semana pasada estuvimos hablando, de la... Yo tengo anillos. ¿Eh? Que no sé qué ha dicho. Anillos, que tiene anillos. ¿Ha dicho que tenía pendiente? El señor de los anillos. Bueno, sí, papilla, madre mía, cómo está la cosa.
Estas horas son muy malas ya. Es que no puedo beber. Que decía que estuve hablando de los tiempos antiguos en Santa Cruz de la Zarza, el paso de la época romana a la época visigoda, di unas pinceladas sobre cómo estábamos por entonces, cómo estaba el mundo, y me quedé, ¿os acordáis que iba a hablar del cristianismo, la entrada del cristianismo? El cristianismo se extendió por el mundo, pero vamos, en 2 patas. En el Imperio Romano, en 60 años eran los jefes ya. Y claro, y por ende, después del cristianismo, los godos, los visigodos, los pueblos bárbaros que llegaron hasta aquí. Y os doy algunos datos de Santa Cruz. Tal cual. ¿Aquí tuvimos godos? Como en todos los sitios. Lo que pasa es que las huellas de unos y de otros son distintas. Las huellas godas o visigodas se manifiestan ya a través de las huellas que deja el cristianismo. Porque los godos adoptan el cristianismo a partir de una época, y las huellas que van quedando a partir de las grandes ciudades, las capitales, Toledo, etcétera, etcétera, son restos asociados a... Sí, muchos se confunden con los romanos, que no tenían la técnica de ellos, ya reaprovecharon mucho material de ellos. Sí. Pues sí. Y don Juan nos trae hoy... Pues a una mujer también, mujer. para tener chicha para nuestras biografías, muy desconocida, por lo menos para mí, Juliana Morell, una humanista políglota, la primera mujer que obtuvo el doctorado de filosofía, sí, externo a la universidad. Ahora lo cuento. 1612. Se lo dieron en clases particulares. Tal cual. Bueno, pues sin más dilación, vamos con Agustina. Sin más dilatación, vámonos con... ¿Te pongo la perla negra? Sin más dilatación, vámonos con Agustina de Aragón. No Sin haberlo preparado. No hemos dicho el título del programa. El título del programa. Hoy es nuestro cartel los visigodos, Agustina de Aragón y Juliana Morell. A ver, Pero el mío ha sido así de... de rápido, como siempre. Por como siempre imaginación. eres tú. Rapidez de ideas. Ay. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Sobre nuestro personaje histórico de hoy se han hecho novelas, obras de teatro, zarzuelas, películas, incluso biografías carentes de rigor histórico, exceptuando el hecho por la que se le conoce y la hizo inmortal. Hoy en La Perla Negra os vamos a contar la historia de Agustina de Aragón. Comenzamos. Agustina Raimunda María Zaragoza Domenech era su verdadero nombre y fue la tercera de 11 hijos del matrimonio formado por Pedro Zaragoza Labastida y Raimunda Domenech Gasul. Eran oriundos de un pequeño pueblecito de Lleida llamado Fulleda. A Agustina no se le conoce el lugar de nacimiento, pero sí el del bautismo. Fue bautizada en Barcelona, en la parroquia de Santa María del Mar, el 6 de marzo de 1786. Y Barcelona la vería crecer y de enamorarse de un cabo segundo del primer regimiento del Real Cuerpo de Artillería llamado Juan Roca Vilaseca, con el cual se casaría cuando tenía Agustina 17 años. Sería el 16 de abril de 1803. Un año muy importante para la humanidad, no porque se casara nuestra Perla Negra, sino porque en ese año, gracias a España y sobre todo a un tal Balmis y su expedición, comenzaría la primera campaña de vacunación masiva. Pero bueno, que esto es otra historia que ya nos contó nuestro querido Maese en uno de esos programas suyos. Y por aquel entonces había un pequeño cabo Corso, que llegó a ser general en jefe del ejército francés, emperador de los franceses, copríncipe de Andorra, rey de Italia y protector de la Confederación del Rin. Se llamaba Napoleón, y en un principio
pues no tenía excesivo interés en conquistar España. Pensaba que éramos un país nulo. Pero al tener que ir a invadir Portugal para que estos, para bloquear las relaciones comerciales que tenía Portugal con Inglaterra, pensó, ¿qué carajo? Me quedo con España y si fuera una guerra que me fuera a costar 80.000 soldados, pues no lo haría, pero no llegará a los 12.000. Al final fueron unos 200.000 hombres los que perdería. Y terminaría ensalzando a España por figuras como la de nuestra perla negra Agustina, que tras el 2 de mayo de 1808, cuando parte del pueblo de Madrid se levantó contra el francés, Juan, su marido, fue destinado a Zaragoza y Agustina y su hijo, que había tenido en esos 5 años, lo acompañaron. Madrid en ese 2 de mayo fue la mecha que hizo de reaccionar a los españoles que no estaban conforme con los que estaban haciendo aquí los franceses. Y Zaragoza también tuvo su levantamiento. El 24 de mayo el pueblo asaltó el palacio de la capitanía al enterarse de que la familia real española había sido exiliada del país. El brigadier José de Palafox y Melzi se puso al frente de la sublevación. Repartió armas y formó tercios de voluntarios. Palafox llegó a tener a unos cientos de soldados profesionales y unos 10.000 voluntarios sin experiencia ni entrenamiento, y 80 cañones de bajo calibre. Los franceses mueven ficha. Zaragoza es un punto clave para ellos y el 6 de junio desde Pamplona un ejército compuesto por 5.000 soldados de infantería, 3 escuadrones de caballería y 6 piezas de artillería parten hacia la capital aragonesa. Al mando de este ejército está el general de brigada Charles Lefebvre. Tanta caballería y tan escasa artillería muestra que los franceses creían que lucharían a campo abierto, sin esperar la resistencia de la ciudad. La mañana del 15 de junio los zaragozanos saben que la avanzadilla enviada para frenar un poco a los franceses habían sido derrotados y los franceses avanzaban hacia Zaragoza. Ante la noticia de que los franceses estaban llegando, Palafox y su plana mayor abandonan la ciudad dejando al mando a Vicente Bustamante, teniente del rey. Poco después del mediodía, los franceses se encuentran ante las puertas cerradas de la ciudad. Sin descanso, Lefebvre ordena atacar y la artillería francesa abre diversas brechas en las tapias entre las puertas del Carmen y del Portillo. Por esas brechas empiezan a pasar la infantería francesa, que son recibidos por fuego de artillería y fusilería. Por todas partes aparecerían paisanos armados. Tras una larga tarde de lucha, los franceses son repelidos e incluso perseguidos en campo abierto. Solo un grupo de jinetes franceses rompieron las líneas y se adentraron en la ciudad, pero serían vencidos en la plaza del Portillo por un grupo de mujeres armadas con cuchillos, tijeras, piedras y macetas. Tras esta inesperada derrota en la toma de Zaragoza, los franceses sitian la ciudad y la someten a un intenso bombardeo. El 25 de junio, Jean-Antoine Verdier, de mayor rango que Lefebvre, llega con numerosos refuerzos y se hace cargo del asedio. Y el 2 de julio llegaría Palafox, también con algunos refuerzos.
Ese mismo día, el 2 de julio de 1808, los franceses lanzarían otro ataque general sobre la ciudad. Son atacadas las puertas de Sancho y del Portillo. Volviendo a nuestro personaje, Agustina estaba colaborando en la defensa, alentando a los artilleros y sirviéndoles municiones y víveres. Este 2 de julio, ella se encontraba muy cerca de la puerta del Portillo cuando una granada francesa hizo caer muertos o heridos a los defensores de esta puerta. Y vio que los franceses se apresuraban a tomarla al asalto. Fue entonces, sin pensarlo, cuando Agustina tomó la mecha de manos de un artillero herido y descargó un cañón de A24 con bala y metralla sobre los asaltantes, obligando a retirarse precipitadamente al enemigo. Ese mismo día, Palafox la condecoró con el título de artillera y sueldo de 6 reales diarios. Hasta el final de este primer asedio, que fue el 14 de agosto de 1808, Agustina siguió sirviendo en la defensa y Palafox la reconocería, le concedería los 2 escudos de honor con el lema de Defensora de Zaragoza y Recompensa del Valor y Patriotismo. Pero no termina ahí nuestra historia, porque Zaragoza no tuvo uno, sino 2 sitios. El segundo comenzaría el 20 de diciembre de 1808. Las palabras de Palafox cuando el francés le invitó a negociar la rendición fueron: después de muerto hablaremos. Agustina se encontraba entre quienes dispararon los primeros fuegos de artillería de la Puerta del Carmen. Fue destacada su actuación también en el intento de desalojar a los franceses del convento de la Trinidad. Hay una carta que el mariscal Jean Lannes escribe a Napoleón, donde le expresa su parecer de este segundo sitio. Y que bueno, nosotros nos hemos decidido por contar la historia de Agustina de Aragón, pero es que fueron así, como ella, todos los defensores de Zaragoza. La carta dice así: jamás he visto encarnecimiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece a nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos momentos por 4 puntos y llueven sobre ella bombas a centenares, pero nada basta para intimidar a sus defensores. ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! ¡Qué mujeres! Un asedio en cada calle, una mina bajo cada casa. Verse obligado a matar a tantos valientes, esto es terrible. La victoria da pena. El hambre y la enfermedad fueron los que hicieron capitular la ciudad el 23 de febrero de 1809. Agustina fue hecha prisionera junto con su hijo de 5 años y el resto de los defensores. Los llevaban hacia Francia, cuando por el camino murió su pequeño por la enfermedad y el hambre.
Tras la muerte de su pequeño, ella conseguiría escapar y llegar a Sevilla, donde el 30 de agosto de 1809 se le concedería el sueldo y grado de subteniente de artillería. Y no volvemos a tener noticias de ella hasta noviembre de 1810 en Tortosa, sirviendo en una batería, hasta la rendición de la ciudad el 2 de enero de 1811, siendo entonces otra vez hecha prisionera y llevada a Zaragoza, donde se le vuelve a perder la pista, hasta que no la volvemos a encontrar 2 años más tarde en la batalla de Vitoria, donde volvió a tener un comportamiento heroico en una de las baterías el 21 de junio de 1813. Tras la guerra, Agustina permanecería en Zaragoza y el 25 de agosto de 1814 Fernando VII la concedería de por vida un aumento de 100 reales de vellón mensuales sobre el sueldo que le estaba señalado, y el privilegio de usar la cruz de distinción otorgada a los generales, jefes, oficiales y demás individuos que se hallaron en el primer sitio de la inmortal plaza de Zaragoza. Consiguió reunirse con su marido y dar a luz en 1818 a su segundo hijo, al que pondría el nombre de Juan, aunque poco después su esposo enfermaría y moriría en Barcelona el 1 de agosto de 1823. Pero Agustina volvería a casarse al poco tiempo, el 12 de marzo de 1824, con Juan Cobos Mesperuza, un médico de Almería 12 años menor que ella, con el que tendría una hija llamada Carlota, nacido en 1825, y que sería autora de una novela histórica titulada La ilustre heroína de Zaragoza. Tras vivir con su familia en Sevilla, finalmente en 1853 se establece en Ceuta, donde iba a morir el 29 de mayo de 1857, con 71 años, siendo hasta entonces oficial vivo y efectivo del ejército. Actualmente sus restos se encuentran en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, en una capilla dedicada a la Asunción de la Virgen. Esta iglesia se encuentra en la Plaza del Portillo, muy cerca de donde tuvo lugar la hazaña que la inmortalizó, el nombre de Agustina Zaragoza Domenech, más conocida como Agustina Dragón. Honor y gloria a nuestros héroes. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave. Qué bonito es el sitio de Zaragoza. Hombre, A mí me suena a la trinca. a mí también, sí. Pero se te va al oído a la trinca o a Lorien, a Lorien para descansar. Eso Exactamente. ya es otra cosa. Pero eso lo es un primero, maestro. Los franceses y la trinca y ese sitio de Zaragoza. Sí, pero y la muy historia bien, de esta muy mujer, bien. las vueltas que dio por ahí de un lado para otro al final, que parece que no. Las vueltas que dio, y yo pensaba paró, que no solamente paró. estaría en el sitio de Zaragoza, que estaba por allí pues Sí, una mujer sí. maña. Eso es lo que yo pensaba, una mujer de Zaragoza que se vio pues, que no había nadie, según nos Exactamente, contaba don Emilio, un arranque. que para descanse, pero no, era, parece ser también que estuvieron en la batalla del Bruch. Pero he estado ahí- mirando fechas. Ahí es más difícil. Es que he estado mirando fechas y coincide que si no le da tiempo a llegar Claro. a Zaragoza. Entonces, no lo sé. Y claro, Eso ya no lo sé. esa fue más, por lo menos
a lo mejor que fuese, porque me suena que hay varias batallas del Bruch, porque por lo menos la primera fue solamente paisanos. Me suena que no había, porque se tocó a Somatén, lo que era pues, armar a la gente, al pueblo, y organizar una encerrona en un desfiladero a una columna francesa, y no me suena que hubiera tropas regulares. Ahí. No sé, su marido sí era sí, militar. Su marido sí era militar. Pero bueno, independientemente de que estuviera o no estuviera en esta, pues fueron a Zaragoza y allí claro, sí. Es que es un tipo de guerra que los franceses nunca se habían encontrado. Y mira que Napoleón había recorrido Europa y había humillado a los más grandes ejércitos, pero nunca se encontró con una resistencia civil tan organizada y tan dura como la que se encontró aquí en España. Del 2 de mayo para adelante es que todo era igual, no había pozos sin su francés. Esa resistencia que en campo abierto nos derrotaron 500 veces, o de las 500 batallas 490 sí, pero es que el ejército español sabía que se tenía que enfrentar así, a base de desgaste y de guerrilla y de enfrentamiento, de llegar a un pueblo. Y sí, los franceses mataban a todo Dios, pero alguno te le llevabas de por medio. Entonces fue muy duro para el ejército francés. Fue una decepción ese comportamiento para los afrancesados españoles que pensaban que Francia iba a ser pues la solución, la modernidad, nos iba a traer otras ideas, y lo que trajo fue la bayoneta. A ver, simplemente en la batalla que estuvo ella, la de Vitoria, en la batalla de Vitoria se recuperó gran parte de lo que José I había robado de obras de arte y demás. Se recuperó muchísima obra de arte que simplemente los franceses habían dedicado a saquear todo lo habido y por haber. Luego en París se pudo recuperar más, pero a ver, los museos franceses están llenos de obras de arte españolas, sí. Exactamente. Y en la última batalla, en la de San Marcial, que eso ya fue lo más grande, porque mientras que españoles y franceses se pegaban de tortas, nuestros aliados, los ingleses, se dedicaban a saquear, matar, violar a la población, a nuestra población de San Sebastián. Que es que hasta nuestros aliados nos pegaban la puñalada por la espalda, porque Inglaterra nunca nos consideró un aliado. Nos pilló en mal momento, yo creo. Yo lo considero una mala tarde. La raíz de la mayor parte de los problemas y dificultades que atravesó España desde entonces, porque no es lo mismo tener la guerra fuera. Tú envías las tropas y aunque te las vapuleen, tu país sigue intacto. Sí. Pero si te arrasan el país, ostras, eso te dejó destrozado. Ahí tienes Estados Unidos. Todas las guerras en las que ha participado no han sido en territorio americano. Los países intentan tener la guerra fuera, sí. Porque en el momento que la tienes dentro es cuando tu país le hacen tabla rasa, y eso fue lo que hicieron franceses y Wellington con nosotros. Tal cual. Muy interesante, Dire. Muy bien. Un buen tema que va a ir a parar, como no puede ser de otra manera, No me cuentes biografías. Que estamos ya con las Isabeles. Vamos a pararlo aquí con las Isabeles, lo voy a pararlo durante el verano. Nuestro podcast No me cuentes biografías. Y ya lo mismo el año que viene que pararlo, Rafa, y hacer amontonar unas poquitas, exactamente, unas poquitas biografías. Lo vamos viendo, si me da tiempo a mí a montarlos y demás, que también tiene su trabajillo. Claro, que tiene su aquel. Pues ese es no me cuentes biografías. Y en Historia de la Encomienda, hoy, El fin del mundo antiguo, segunda parte. Y nos vamos a... ¿Y yo? Y tú vas a abrir un boni. Te pareces a mí ya. Y te falta subirlo, es así, al lado del micrófono. Ay, qué pena. Bueno, pues os pongo esta musiquilla de Historia de la Encomienda. Venga. Y os cuento los cristianos, el cristianismo en el fin del mundo antiguo y los godos. Ya sabéis, y me gusta recordarlo, que lo que os estoy contando es una serie de fascículos que sacó Akame,
la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico de Santa Cruz de la Zarza, hace pues en los años 90, con la historia de Santa Cruz de la Zarza, hecha a fascículos por capítulos. Estos capítulos fueron escritos por Dionisio Urbina y en ellos pues se desglosa la historia desde los primeros tiempos hasta... Bueno, la serie está inconclusa, no llegó a nuestra época, pero bueno, pues hasta el siglo XVIII tenemos escrita por Dionisio todas estas historias. Entonces, ya hemos pasado la romanización. El otro día os estuve hablando del tránsito de Roma a la Alta Edad Media. Y bueno, pues ahí me quedo por hablar, porque es el momento en que se despliega o despierta o despega el cristianismo. Porque durante los 3 primeros siglos de la historia, el cristianismo fue una religión clandestina. En Roma existía una religión oficial, que era politeísta, que adoraba muchos dioses, y en la que el emperador era el Pontifex Maximus, el papa, el sumo sacerdote, el puto amo. Y bueno, hablando pues, claro, mal y pronto. todos los que se negaban a adorar a los emperadores, que cuando fallecían se convertían en dioses y no participaban de los cultos oficiales, ni de las procesiones, ni demás, ni en los días señalados, pues eran directamente enemigos del Estado, porque como en la Edad Media con el cristianismo va a ocurrir, Estado y religión van de la mano. Además de los cristianos, había otras religiones. Había los que adoraban a Mitra, que era un culto muy extendido entre los soldados, sobre todo. Que dicen que sí, porque llegó el cristianismo, pero lo mismo hubiéramos sido mitriatenses o mitricos o pues lo que fuese. Bueno, pues también se adoraba, como en Roma también estaba en Egipto, a los dioses egipcios, a Isis, a Osiris, a Serapis, a Apis, que luego fue paté de foie gras. Y bueno, pues todas estas creencias eran cultos mistéricos, porque bueno, se hacían, digamos que a escondidas, había un misterio y solo podían ir los adeptos. Y bueno, pues en tiempos del emperador Constantino, en el 313, en el edicto de Milán se proclama que, bueno, pues que Diga. Espérate. Venga. Primero traga. Que tú fíjate, si los romanos tenían dioses y decimos nosotros, no, nosotros solamente tenemos un dios. Pero muchos santos. Que si la Virgen de los Remedios, claro, de todas las advocaciones de la Virgen, más todos los santos. Exactamente. Sí, al fin y al cabo, todo viene a ser lo mismo. Viene, a ver, tiene su razón de ser en el proceso de cristianización de los, sobre todo de las zonas rurales. Los paganos, viene el término pagano, que es para identificar a los que seguían con la religión de los antiguos dioses romanos. Era el pagus pagi, eran los campesinos, porque en el campo, en el mundo rural, se conservan mejor las tradiciones. El cristianismo se extendió por las ciudades y hasta que pasó al mundo rural, pues tardó mucho. Y ayudó en esa cristianización los santos, el tema de los santos. Pero que es lo mismo, es decir, si había un dios para la agricultura, si había un dios para la primavera, si había un dios para el amor, hay un santo para la agricultura, hay un santo para el amor. Es decir, es lo mismo. Cuando estornudamos decimos Jesús, los romanos decían otra cosa, pero nosotros decimos Jesús. Entonces, por eso somos romanos. Claro. Bueno, pues os decía que Constantino en el edicto de Milán en 1313 proclama que la religión cristiana ya no es ilegal y que además la adopta, la familia del emperador la adopta y por lo tanto se convierte en religión oficial. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Religión y Estado van juntos. Por lo tanto, la religión oficial del Estado es el cristianismo. Constancio, que era hijo de Constantino, comienza poco después a prohibir todas las religiones que no eran cristianas. Y Teodosio I, al final del siglo IV ya, hace del cristianismo la religión de Estado, dando en el concilio de Antioquía, en el 379, los primeros cánones de la Iglesia. 66 años han pasado de ser una religión prohibida a dominar prácticamente el mundo conocido. Pasan de perseguidos a dominadores. Así que a partir de San Pablo, pues los cristianos copian la forma de organización romana, la forma jerárquica. Es decir, si el César era el Pontifex Maximus, pues vamos ahora a tener un papa. Después del papa vamos a tener los arzobispos, que eran los senadores, que eran los jefes de las diócesis, y los antiguos gobernadores provinciales en Roma, y los obispos, que están por debajo. Cuando comienzan las persecuciones de las religiones no cristianas, muchos de los nobles romanos, ¿qué hacen? A mí que no me toque las narices, yo me hago romano, me hago cristiano y a tomar por saco. Y además, como tengo pasta, no me voy a hacer cualquier cristiano, me hago obispo directamente.
porque voy a tener mando. Si te pones, te pones. Claro. Así que muchos de los obispos eran los antiguos, digamos, nobles romanos. Los obispos se organizan en concilios. Esta palabra ya os empezará a sonar. El primer concilio, que es, digamos, donde se adoptan las normas o cambios o se discuten las cosas que tienen que ver con la Iglesia y por ende del Estado. Pues el primer concilio se celebra en España, me refiero, cerca de Granada, en Elvira, en el que se llamaba Iliberis, por entonces la ciudad, a comienzos del siglo IV, lo que significa que el cristianismo se extendió en la península ibérica pues allá por el siglo IV o más allá, ya cuando estaba bien extendida en el centro. El segundo concilio en España, bueno, lo que ahora es España, fue en el 380 y en el 400 fue el primero en Toledo. En Toledo se celebraron 18 concilios. 3 más en Zaragoza, 3 en Braga, en Portugal, 2 en Sevilla, 2 en Barcelona, 1 en Mérida, 1 en Narbona, 1 en Gerona, en Tarragona, en Lérida y en Valencia. Son sitios donde hubo concilios. Los asuntos que se trataban pues afectaban lógicamente al gobierno y a las prácticas de la Iglesia. Y así, por poner un ejemplo, en el primer concilio de Braga, en el canon 18, se dice: también se tuvo por bien que no se dé sepultura dentro de las basílicas de los santos a los cuerpos de los difuntos, si es preciso fuera, alrededor de los muros de la Iglesia. Hasta ahora no se ha prohibido, pues si algunas ciudades conservan el privilegio de que no se entierre el cadáver de ningún difunto dentro del recinto de sus muros, tantos más debe ser igual la reverencia que se debe a los mártires. Es decir, todo el mundo, cuando se moría un emperador, alguien, un famoso, un mártir, se lo enterraba dentro de la iglesia y todo el mundo quería estar ahí cerquita, porque cuanto más cerca estás, pues más ayuda tienes luego arriba. Y claro, era tal la acumulación de cadáveres de gente que siempre buscando los favores, ¿eh? Hombre, quien a buen árbol se arrima. Claro. Así que bueno, pues los cristianos empezaron a enterrar en el interior de las ciudades, pues todos querían la sepultura dentro de esos difuntos más famosos. Y bueno, pues Diocleciano a comienzos del siglo IV ya dice, bueno, vamos a ver. Fuera todavía, pero ya dentro, macho, ya no. Vamos a respetar, si en Roma se respeta, en las ciudades se respeta, no enterrar en las ciudades, pues en las iglesias vamos a respetar por lo menos a nuestros mártires. ¿Vale? Esta es una época, cuando los mártires, sobre todo la época de Diocleciano. Diocleciano es el que persiguió a los primeros cristianos, y en esta época es cuando surgen las leyendas, muchas de las leyendas de esos mártires, la de San Vicente de Valencia, la de Santa Eulalia de Mérida. Estos os van a sonar porque estuvimos allí en una gruta, ahora os digo dónde. Los santos os suenan Vicente, Sabina y Cristeta de Ávila. No sabéis dónde estuvimos y nos estuvieron contando la historia. Sí, donde... En el Real de San Vicente, Sí, arriba en el Real, castillo, San Vicente, eso es. Carlos nos contó que había una gruta que decían que era la que estos 3 santos cruzaban desde Espinosa arriba, huyendo, en este caso de los visigodos, que los perseguían porque los visigodos eran arrianos y que les tendieron una trampa y tal. Pues todas estas son leyendas y son, digamos, los cultos de los mártires a los que se quiere uno parecer o a los que se adopta para, que digamos, protegernos. Santa Leocadia, San Justo y Pastor, todos estos eran leyendas o mitos o mártires de que se crean en esta época, y que sufrieron aproximadamente en el siglo IV, y sin embargo sus historias se escriben en el siglo VI, 200 años después. Es decir, que poca gente había que se acordara de verdad de estas historias y es que fueron reales. Bueno, pues a partir de entonces comienzan a aparecer o inventarse reliquias. Las reliquias ya sabéis que es una parte del cuerpo, una parte de... que entonces en todas las ciudades existía una iglesia con una imagen de una reliquia o una tal, y las primeras iglesias adoptan la forma de las basílicas romanas. Es decir, planta rectangular con 3 naves separadas por columnas, y bueno, pues en estas primeras iglesias es donde aparecen esas reliquias. También empiezan a aparecer los primeros monasterios, ¿vale? Y a partir de ahí, pues es costumbre que, bueno, la gente se entierre alrededor de las iglesias. Esta costumbre, fijaros si ha perdurado, que está prácticamente este siglo, ha habido cementerios alrededor de las iglesias. Estamos ahora mismo sobre un cementerio. Sí, Estamos al lado de la iglesia de Santiago, y esto para los paisanos es el cementerio viejo. Mi padre siempre lo llamó el cementerio. Claro, y mi amigo Valentín decía a las chavalas, ¿quieres bailar? Decía, no, dice, pues te vienes al cementerio viejo. y entonces, pues hasta, pues eso,
prácticamente comienzos del siglo XX, pues hemos tenido, o XIX mejor dicho, los alrededores de las iglesias eran cementerios, hasta que ya se sacaron extramuros. Hablando de las prácticas funerarias, pues han cambiado mucho. Al principio, pues durante el Imperio Romano normalmente se quemaba el cadáver, se le prendía fuego, se metían en una vasija y así se enterraban. Fue luego más tarde, como ocurre ahora, ya no tanto, pero ahora se vuelve a incinerar, que se inhumaban, es decir, se metían en tierra. Bien, dependiendo de si tenías mucha pasta o poca pasta, pues con una caja de madera, con unas parihuelas o directamente al hoyo y chimpún, ¿vale? En las grandes ciudades los cementerios eran muy parecidos a los actuales, con tumbas alineadas, con calles a las afueras, pero los tipos de tumbas pues eran muy diferentes, depende otra vez de la pasta. Había muchos que hacían lápidas y otras, a modo de los romanos, utilizaban las tejas. Ya os hablé el otro día de las tejas romanas, pues había tumbas que imitaban el tejado romano, utilizando el tejado, porque al fin y al cabo una tumba es una casa, es la casa del difunto, entonces pues imitas a la casa. Y había tumbas que tenían forma de tejado y otras que eran, pues digamos, planas, con tégulas cuadradas, que es más o menos lo que viene a parecer ahora como un féretro, que son estas de aquí abajo, que tengo aquí el dibujillo, pero está hecho también pues con esas mismas tejas de otro tipo. Así que bueno, las inscripciones en las tumbas era cosa de los ricos, los que se lo podían permitir. Al principio pues ponían una inscripción en granito de mármol que ponía fulanito, Juan Rucci, y ya está, y no había más. Luego ya, más tarde, se empieza a poner de la familia que eres, dónde has vivido y tal, y en los sarcófagos se empieza a poner y a representar imágenes cristianas. Primero era el Cristo solo, luego las imágenes referidas a la vida de Cristo y luego por los santos, los apóstoles, escenas del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y se va imponiendo la imagen barbuda de Cristo. Al principio Cristo no tenía barba ni nada, estaba así más o menos, era joven, y a partir de esta época ya se le empieza a representar ahora ya verbe, con barba. Y también se empieza a imponer la Virgen con el niño en brazos, que aparece ya sobre el siglo VI por ahí. Y también, pues, en este momento se empieza a poner la orla en la cabeza de los santos, es sobre esta época cuando empieza a aparecer en las imágenes. Todo esto, estas imágenes se que generan en Oriente, en Bizancio. De hecho, la cultura de iconos en el cristianismo allí es mucho mayor que aquí. Y los cristianos toman esos motivos del mundo romano, porque lo tenían a huevo, claro. No hay diferencia entre el mundo romano y el mundo cristiano, simplemente hay una asimilación. Estamos hablando de las mismas personas. Los que eran romanos y ahora además de romanos tienen religión cristiana, con lo cual somos los mismos. Así que, pues bueno, la representación de los pastores deriva en la representación del buen pastor, que aparece en los sarcófagos, en pinturas, en mosaicos. La patera, la palangana y la jarra de los sacrificios romanos también se incorporan al ritual cristiano, al lavado de pies, al vino, al cáliz, etcétera. Y ambos aparecen en tumbas cristianas y también en tumbas romanas. Era costumbre entre los romanos también dejar en las tumbas jarras con agua o con vino para que el difunto comiese o bebiese cuando no es necesario. Esto, fíjate que todavía en México, por ejemplo, en la fiesta de los muertos, pues se sigue haciendo. Se lleva comida y bebida el día de los santos a los fallecidos para que coman y no solamente en la religión cristiana, en muchas más. A veces se hacían agujeros en las tapas de estos recipientes para introducir esos alimentos en la celebración del aniversario de la muerte. Los cristianos siguieron con estos ritos en la celebración de la Eucaristía, y lo que digo, el pan y el vino vienen precisamente de ese Jesús difunto que aparece ahí. De hecho, costó mucho cortar las prácticas estas de llevar comida a los cementerios, hasta que en el Segundo Concilio de Braga, en el 572, en uno de los capítulos, en el 68, dice: no está bien que los clérigos ignorantes osados trasladen los oficios y distribuyan los sacramentos en el campo, sobre las tumbas, sino que se debe ofrecer las misas por los difuntos en las basílicas. No está permitido a los cristianos llevar alimento a las tumbas de los difuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ya dice, bueno, ya está bien. Un poco vale, pero ya nos hemos pasado, ¿vale? Y bueno, pues casi toda la simbología de las que os estoy hablando, pues viene del Imperio Romano de Occidente. En principio, los peces por un lado, 2 pavos reales a los lados de una jarra que salen flores o guirnaldas, las parras, todos estos adornos se encontraban en las paredes de las iglesias cristianas. En el siglo VI ya se prohíbe pintar en las paredes. Esta costumbre nació cuando en los primeros tiempos, cuando los cristianos eran perseguidos,
y se enterraban en las catacumbas. Eso es. Entonces, por ejemplo, en Roma, que están subterráneos, hay muchos enterramientos subterráneos en las catacumbas, pues en las paredes de las cuevas se representan las imágenes de esa fe. La iglesia en sí, lo que es el edificio de la iglesia, nace de esas catacumbas. Sobre un hueco en forma de ábside se coloca el sarcófago de algún cristiano noble. Es decir, a este lo vamos a adorar aquí, en este agujero, en este hueco. Las paredes se pintan, se colocan celosías, se colocan cancelas, se cierra el recinto, la cueva, digamos. Eso, al fin y al cabo, se traslada después a la iglesia. Como digo, las primeras eran de forma de basílica romana. Se ponen las primeras cancelas, las primeras rejas. Muchas de las catedrales y iglesias que conocemos tienen esas rejas y tienen una parte principal donde está ahora el altar. ¿Se pintan? ¿Pero se pintan de que de un color o No, con dibujos alusivos, lo que estoy dando, el pavo, las flores, las parras que se prohíben. La simbología precristiana. Como los egipcios. Sí, pero... Sí, es que al final el cristianismo bebe mucho del mundo egipcio y del mundo griego en general. Uh-huh. Hay toda una simbología del arte precristiano, no precristiano, de los primeros cristianos, que está basado en Egipto y en los griegos. Cuando se pone el símbolo de Jesús, se dice que Cristo te lo voy a contar ahora mismo. El alfa y el omega. Claro, el crismón. El crismón, claro, exactamente. El crismón, que es justamente lo que tenemos aquí en el pretil de aquí de la glorieta, es uno de los símbolos más conocidos. Vamos a ver, es una especie de rosa de 6 hojas que proviene, es un aspa, digamos, un sencillo aspa, que viene de la palabra Cristo, que en griego es una, voy a traducirlo aunque se llaman una X, una P, una I latina y una O, ¿vale? El aspa de la X forma la primera aspa de ese dibujo, que es la primera letra griega, que es una J, realmente, la X es una J. Luego viene la P, que realmente es una R, Cristo, ¿vale? La I es la barra central, y la última, que es la omega, que es la S de abajo, es la que representa el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin, la primera palabra, la primera letra del alfabeto griego y la última. Ese crismón deriva en el lábaro o estandarte que usan los emperadores romanos, y ese lábaro es el que se utiliza también como símbolo visigodo. Vuelvo a lo mismo. Esta figura que tenemos aquí incrustada en el pretil de la subida de la calle Vicuscuminar, si os fijáis, esa estuvo tapada por la cal durante muchos años. Cuando se limpió y se restauró ese pretil, se volvió a insertar ahí con mucho cuidado. Aquí sí que tuvimos un pequeño acierto, y se cree que es de época visigoda. No se sabe con certeza, no se sabe si puede ser posterior o no. Lo que sí es cierto es que no es de ahí. Probablemente se puede pensar que es del asentamiento que había en la Fuente de la Calzada, camino de Tarancón. Que sí que allí, como en todos los asentamientos, había una pequeña iglesia, una capilla, lo que queráis, y esa piedra es probable que viniese desde allí. Porque aquí recordemos que no existía Santa Cruz. Claro. Exactamente. Entonces, pues bueno, mirar cómo estaba ese crismón o ese lábaro en los años 90, antes de la restauración. Incluso el pretil estaba... aquí hay un palito que estaba con los palos para que no se cayera. Luego se restauró, el pretil está perfectamente, están las piedras, y esa piedra está limpia, lavada, no tiene cal, no tiene nada, y se ve perfectamente. Sí. Y podemos entender, o por lo menos así, podemos creer, vamos a tener fe en que es una piedra visigoda. Y bueno, pues en el Valle del Tajo pues está repleto de ciudades y villas con cementerios de la época. Desde Mérida hasta Toledo, pues cerca de Santa Cruz existe, como sabéis, un cementerio paleocristiano y visigodo, que es el de las Esperillas. En el Castellar, en Villarrubia, en Aranjuez, en lo que os digo, en la Fuente de la Calzada, también hay. Que el cementerio se sitúa donde hubiese estado la población, al noreste, que está al noreste del pueblo, y al noreste de esa población. Y bueno, un fenómeno muy extendido en los primeros tiempos es el del monacato. En el concilio de Iliberis, que os he dicho antes, en el de Elvira, se ensalza a las vírgenes y se decreta la exención del uso del matrimonio. Es decir, de alguna manera se recomienda que las personas que se van a dedicar como sacerdotes o como con vida monacal, pues que no se casen. Pero la verdad es que no se le hizo mucho caso a esto. Los curas se siguieron casando, siguieron teniendo hijos, y la lectura que se hace de la prohibición de que se casen, pues es muy sencilla. Toda persona que tiene descendencia reparte su herencia entre su descendencia.
Si la gente que pertenece a la iglesia, curas, monjes, monjas, etcétera, etcétera, tiene descendencia, la iglesia se va empobreciendo. Si no tiene descendencia, no se pueden casar, los bienes de cada una de esas personas siguen perteneciendo a la iglesia, con lo cual el negocio es... Claro, es que ellos más o en menos. principio no deben de tener bienes, sino que son de la institución, Sí. no son de la persona. Exactamente. Claro. Entonces, Así no se desgaja. claro, esa es la lectura que se hace de pues eso, del celibato en la Iglesia Católica. Bueno, pues sobre los monasterios, por ejemplo, y voy a pasar ya directamente, porque los monasterios os podía hablar de, pues, de la época de los monjes, los tiempos que tenían levantarse los maitines, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es. Los monasterios nacen, pues eso, por el hecho de irse a las grandes propiedades romanas que hablábamos, las villas, pues para decir, oye, que me van a quitar la villa, oye, que no sé qué, como ahora la iglesia es la que tiene el poder, en vez de una villa, pongo un monasterio y sigo estando libre de impuestos. Porque la iglesia no pagaba impuestos. Entonces se extienden, eran monasterios, había algunos, entre comillas, públicos, pero había gente que decía, yo me monto mi monasterio, estas tierras van a pertenecer al monasterio y por lo tanto no voy a pagar impuestos ni a la ni al Estado, ni a nadie, porque como estamos libres, y ya está. Eso por un lado, hablando de los cristianos. Pero es que el segundo fenómeno que ocurre durante la Alta Edad Media es la llegada a España de los visigodos, que es esta segunda parte de la que voy a hablar. En época visigoda se produce la ordenación de los territorios de los distintos obispados hispanos, la conocida división de Bamba. No sé si te suena a ti, Joaquín, de algo. Me suena. Las sedes episcopales o lugares donde reside el obispo más próximas a Santa Cruz son Segóbriga, Ercábica, que está en Cuenca, Sí. Valeria, también en Cuenca, Compluto, que es Alcalá de Henares, Toledo, Oreto, que es Calatrava en Ciudad Real, y Mentesa, que es Montiel, donde la Orden de Montiel. Esas sedes se delimitan nombrando 4 lugares del término en cada una. Nos han llegado manuscritos del siglo IX, del siglo X, del siglo XI, por ejemplo en Oreto, que llegaba por el norte hasta Piedra o Petra, que podría ser el antiguo poblado de Pera, de la Guardia, bajo la cueva del Santo Niño, de Montesa, lo que os he dicho, hasta Lila, que pudiera ser Lillo. Esa era la delimitación de ese lugar. Y bueno, pues los obispados de Segóbriga, Valeria y Ercábica se dividían en Ovía, Avía de la Obispalía ahora, en Cuenca, de donde le viene el nombre. En el obispado de Compluto y en el de Segóbriga se separaba de Toledo en un lugar llamado Cortem, que de momento no ha sido posible localizar. Y así sucedería con todos. El nombre visigodo significa godos del oeste. En las escuelas los estudiamos como los bárbaros. Que ven los bárbaros. Los bárbaros no son los brutos ni son los que van arrasando, son simplemente los extranjeros. Esa es la definición. Los visigodos eran un pueblo de origen eslavo, como ya sabemos, y junto con los ostrogodos y los godos del este de la llanura de Polonia eran nómadas y durante muchos años pues habían estado ahí saqueando las fronteras de Roma por su parte, por allí. Hasta que Roma pues ya pierde poder y cae. Entonces, pues hacia el siglo V llegan desde las estepas rusas los hunos al mando de el que no dejaba crecer Atila. La hierba bajo los pies de su caballo, Atila. Aquel por donde pisaba su caballo no podía crecer la hierba. Los visigodos se alían con los romanos y otros eslavos para vencer a Atila en Francia en el 452. Es decir, que en principio los romanos se alían con algunos de los bárbaros para vencer a Atila. A pesar de la derrota, Atila había vencido a los romanos en Oriente y en Occidente y enseñó al resto de los bárbaros que aquello era una autopista que podían llegar hasta donde quisiesen. Los visigodos eran cristianos, pero no eran católicos, eran arrianos. Y de hecho, aquí también hay leyendas que dicen que tuvimos mártires porque los arrianos habían matado a nuestros Cisticius, Eutychius, y que también es una leyenda de los cronicones. Y bueno, pues poco después de Atila se instalan en la península ibérica, donde estarán 250 años. No llegaron muchos, se calcula que aproximadamente 150.000 visigodos en España, para una población de 7 millones de personas.
Ellos eran de la nobleza en el poder que compartieron con los terratenientes hispano-romanos. Los dominus, los obispos cristianos, eran los que tenían el poder. Es decir, llega, por decirlo entre comillas, la parte militar, los visigodos. Aquí tenemos a los nobles y a los obispos. Y bueno, venga, nos lo repartimos entre todos. Vamos a hacer esto un poquito de todos, no reñimos mucho. Y en realidad, perdón, el dominio se extiende desde el río Tajo hacia el norte por Segovia, Ávila, Guadalajara, Burgos, Palencia, Soria, y más tarde irán conquistando hacia el sur, pero el Levante y el sur de Andalucía no están bajo el control de estos visigodos. Están bajo los suevos arriba, y desde el comienzo los visigodos arrianos se enfrentan a los hispano-romanos católicos, que son mucho más fuertes y más numerosos, hasta que Leovigildo intenta realizar una unión por la fuerza. Llega Leovigildo y dice, vamos a ver, vamos a parar. Nada de luchas, vamos a hablar un poquito y a ver si esto lo podemos solucionar, y lo intenta, pero fracasa. Por un tiempo los godos quieren un estado autónomo, mientras que los grandes propietarios proromanos del Guadalquivir y los bizantinos pues dicen que no, que ellos siguen con su estatus y que siguen a tortas. Entonces el sur de la península ibérica sigue sin control de los visigodos. La solución viene de manos de Recaredo. En el tercer concilio de Toledo veis que ya los visigodos hacen concilios. Por lo tanto, están otra vez unidos religión y Estado. En el tercer concilio de Toledo, en el año 589, se convierte al catolicismo, y a partir de ese momento todas las facciones pactan y quedan en el Estado en manos de los militares godos, los latifundistas romanos y los obispos católicos. Lo que no evita, sin embargo, que los nobles godos tengan la costumbre, como hablamos el otro día, de matarse entre ellos. De aporte como otro cualquiera. Sí. ¿Que te ha tocado ser rey? No, a mí no. Una semana. Bueno, en la época de... Eso le pasó a Wamba. Sí, y a muchos más. El otro día hablábamos muchos más. La época de Recaredo, que es también la de San Isidro de Sevilla, sin duda una de las de mayor esplendor. Bueno, la capital del reino de Toledo era Toledo, en el Valle del Tajo, desde Zorita de los Canes, que donde se han encontrado muestras de su cultura, hasta mucho más allá. Después de Toledo, las ciudades más importantes eran Mérida, Talavera de la Reina, Segóbriga, Alcalá de Henares. Se conoce una necrópolis visigoda en Mocejón de la Sagra, otra en Aranjuez, otra en Castellar, en Chinchón, y en Santa María de Salvanés. También había pueblos visigodos importantes en Ciruelos, en Melgar, en Villasequilla de Yepes, que da nombre al arroyo, en Dos Barrios y en Tarancón. Santa Cruz se ha dicho que ya existía por entonces. Incluso la leyenda de la zarza ardiendo de la calle de la Cava sitúa a Recaredo por el pueblo en aquella época. Lo cierto es que no hay ninguna prueba de ello, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones. La primera vez que... Ya el primer día. Hola, buenos días. Que no, todo mentira. Programa 1. De este momento solo nos quedan restos constatables y comprobables en la Fuente de la Calzada, en los Villarejos y en las Esperillas. Es decir, tenemos poblaciones alrededor, se puede decir que santacruceros había por aquí, aunque no se llamaban santacruceros, pero que por aquí había gente ya. Tanto en la venta de Juan Cano como en la Virgen de la Paz la población casi desapareció. ¿Os acordáis que decíamos que en época romana también había? En este momento casi desaparece, aunque luego se vuelve a retomar en algunos sitios. El pueblo más grande de todos los que estamos hablando seguramente fuera el que había en la Fuente de la Calzada, conocido como Villarejo Seco, que lo nombra el comendador Pérez Correa cuando nos da fuero, nos concede los pagos de los testillos, no sé qué tal, y Villarejo Seco. Y bueno, pues fundado en la Edad de Bronce, la población se bajó junto a la Cañada Blanca. El pueblo romano y el visigodo abarcaba toda la explanada de la izquierda de la Senda de la Zarza. Imaginaros la Senda de la Zarza, camino a la Zarza. La parte de la izquierda, porque por ahí era una zona que se podía encontrar agua fácilmente, y por extensión se supone que podía haber unos 500 habitantes. O sea que tampoco era una cosilla, no, 500 habitantes ya no estaba muy mal para la época. Lo que sí debieron existir fueron numerosas granjas o pequeñas aldeas esparcidas por el campo. Algunas personas quedarían en la Venta de Juan Cano, en Villar de Sauco, en Virgen de la Paz, y también en Villarte y en Viloria, aprovechando también los mejores manantiales y la posibilidad de regar alguna tierra, porque los tiempos fueron, como os decíamos el otro día, de sequía, fueron mucho más duros y mucho más largos por las sequías. Y bueno, pues los visigodos estuvieron aquí hasta que
en el siglo VII, en la relación de dependencia de los colonos, para los patronos, pues aparecen ya los primeros motivos para decir que la cosa está cambiando. Realmente Santa Cruz va a ser en el siglo XII cuando vamos a tener las primeras noticias. Pero durante este tiempo el movimiento de personas en Santa Cruz y alrededores, como veis, existe. Sí. No es decir que esto fuese eusecano, que por aquí no pasa nadie, claro. Y que, bueno, pues con los... Sí que es cierto que con los visigodos se imponen algunas cosas que no existían antes, pero realmente hay una asimilación de lo que decíamos, la cultura cristiana con la cultura visigótica, y tanto obispo como gobernador son la misma persona durante esta época. En el próximo capítulo ya os prometo que nos metemos con la fundación de Santa Cruz. Muy bien. Muy bien. Así que te pongo una música. Ah, que vas a mear. Vale, pues mientras que el jefe mea, vamos a las redes sociales. Venga, exactamente, sí, vamos a... ¿Que tardamos poco? Voy a ver si meas rápido. Bueno, Raúl, venga. Muy veloz. Venga, ahora te lo contamos. Pues os damos nuestras redes sociales donde nos podéis localizar. Nos podéis seguir en Twitter, @nomecuentesonda, sobre todo a través del muro de Facebook, No Me Cuentes Historias. Ahí vamos subiendo, cuando buenamente podemos, pues los enlaces a los programas que vamos grabando. Nos podéis seguir también en Spotify, No Me Cuentes Historias, en YouTube, No Me Cuentes Historias también, nuestro canal con imágenes y sonido que tenemos en YouTube, y en ¿cómo se llama? En Instagram, que es Nome-Cuentes Historias. Es la incorporación más reciente, que yo no sé cómo nos hemos lanzado si no tenemos tiempo para los demás, pero bueno, ni para peinarnos. Ni para peinarnos, unos más que otros. Y luego, claro, la plataforma por donde tenemos un montón de descargas, que es la plataforma iVoox, para descargarte nuestros podcasts, que tenemos ahí dos canales. El canal No Me Cuentes Historias y No Me Cuentes Biografías. No Me Cuentes Historias, pues es el programa que emitimos los domingos a las 6 de la tarde y se vuelve a repetir los miércoles a las 9 de la noche. Y No Me Cuentes Biografías es esas pequeñas biografías, esas pildoritas de historia que va Rafa sacando de los programas anteriores y que emitimos los sábados a las 5 de la tarde. Y nos queda además el 679-984-636, 679-984-636, que es nuestro número de WhatsApp. Número de WhatsApp. Y ahí también atendemos. Utilizarlo tanto el WhatsApp como estos canales para contarnos vuestras inquietudes, tanto ¿qué os han parecido los programas? Pues sí, qué pesados que sois, os reís mucho, habláis con la boca llena. No tenéis ni idea, cosas, habéis metido la pata por los las torrenos, hacer el favor, estas cosas. Oye, chicos, ¿por qué no habláis de, yo qué sé, Don Pelayo, el de lo que sea, cosas de estas, exactamente, para proponer temas que os interesen? No os aseguramos que lo vayamos a hacer al momento, pero bueno, ya pensando en la siguiente temporada, básicamente, porque realmente de esta nos queda un mes escaso. Sí, vamos a ver, ya hemos ido anunciando que vamos a intentar hacer un programa especial desde el Museo Etnográfico de Santa Cruz de la Zarza, con nuestros amigos de Acame y algún invitado más que tendremos por ahí, pero eso será para el 20 de junio. Exactamente, entonces nos quedan 4 o 5 semanas para ir terminando esta séptima temporada, que luego ya volveríamos en octubre, como suele ser habitual. Pues eso. Ya ha vuelto, parece, el jefe. Ya ha vuelto el jefe, estamos alargando. Es que sin nuestro norte, sin nuestro guía... Hemos dicho que no tenemos tiempo ni para peinarnos. Bueno. ¿A ti te pasa lo mismo? A mí me pasa mucho más. Mucho más todavía, ya lo sabíamos nosotros. Que estamos terminando la séptima temporada, que dentro de un mes escaso por ahí nos das vacaciones. Ya por fin, con la paga extra, nos vienen las vacaciones. Va todo junto. Así da gusto, así da gusto. Esto es una maravilla, somos esto unos es machotes. lo que tiene. Muy bien, pongo el himno de los tercios. Venga, y vamos a ver a esta mujer. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por
Esta música es de circunstancias. Sí, pero bastante bien ha salido. No es poco, dadas las circunstancias. Pues bueno, hoy traemos un personaje, la verdad es que muy poco conocido, por lo menos en todo. Poco no, yo nada. De nada, Yo- de nada. Se conoce algo más en la ciudad condal, en Barcelona, porque es oriunda de allí, y es más conocido en Francia. Ahora veremos por qué. El caso es que hoy hablamos de Juliana Morel. Bueno, y esta señora, pues ¿por qué la traes a colación? Pues lo que hacemos bicheando, buscando información de otros programas, me encontré la alusión a que esta Juliana Morel fue la primera mujer doctorada de la historia. Hombre, mira, qué Una detalle. doctora. Una doctora. Luego ya investigando sobre ella, tiene la particularidad que fue doctora en filosofía extrauniversitaria. Digo, uy, esto es más curioso todavía. Vamos a ver qué es. Tiene muchas condecoraciones. Muchas ya. condecoraciones, exactamente. Bueno, muchos matices, ¿sabes? Entonces, bueno, ya me puse a investigar y la verdad es que sí, hay muy poquito sobre ella. Si la buscáis en los podcasts de iVoox, hay 2, no hay más. Le das al Cid Campeador y pasas páginas y páginas. Y de Juliana Morel he encontrado 2, pura y simplemente. Un documental de Radio Televisión Española, que es muy bueno, 1 hora de duración, y poquito más. 4 artículos por ahí suelto, pero la verdad es que hay poca información sobre Juliana Morel. Bueno, vamos a ello. Hablamos de que nació en Barcelona un 16 de febrero de 1594. Estábamos ya en los últimos años del reinado de Felipe II. Vino a morir, ya voy haciendo spoiler, que se muere, os lo he dicho antes. Sí. No la cojáis cariño, que se muere. Es lo que tiene la gente así. Es lo que Sí. tiene, manías. Muere en Avillon, en Francia, un 26 de junio de 1653, con 59 años. Esta mujer fue conocida por ser una gran humanista. Fue poetisa, fue políglota. Es una de mis grandes envidias, el saber hablar idiomas. Y cuando descubro a gente que, como ella, habló 12 idiomas, 12. dice, Dios, qué envidia cochina. De la mala, además de la mala. Sí, sí, sí. No Esa hay- gente eso da unas 12 idiomas. 12 idiomas, yo no sabía que había tantos. Yo tampoco, Me faltan dedos en la mano. 12 idiomas. Sí, muchos idiomas, idiomas muertos, griego, latín, hebreo, árabe, francés, español, catalán, y seguro que me falta alguno, ¿sabes? Una auténtica erudita, una niña prodigio, como digo, que fue la primera doctora en filosofía extrauniversitaria, y ahí va ya la bomba del todo, con 12 años. Con Ahí 12 va, años. ahí va. Ahí está. Doctora con 12 años. Con 12 años, Madre. doctora universitaria. Ahí queda eso. Y mujer. Y mujer Y que, mujer, que de tiene más... su época. Sí, yo ahí voy a romper una lanza. Cachis en 10. Sí. A ver si va a ser un poquito de leyenda negra lo que tenemos encima. Porque son muchos ejemplos los que tenemos. Este es un siglo después de Beatriz Galindo, Sí, de pero, la Latina y pero demás. que se conocen muy poquito. Ahí sí que estoy contigo, de que salen, pero luego pasan al olvido, caen en el olvido totalmente, ¿sabes? Pero a ver las haylas. Y es que el caso de esta mujer, eso, nació en Barcelona. Su padre, Joan Antoni Morel, fue mercader, bueno, comerciante, cambista, banquero, muy rico, con muy buenas relaciones. Ella fue fruto, y aquí hay, entre la poca documentación que he encontrado, no se ponen de acuerdo. Ella fue fruto de una relación extramatrimonial. Su madre era Juana Morel, pero su madre adoptiva, porque ella, por lo visto, fue fruto de una relación extramatrimonial entre su padre y la sirvienta, que se llamaba por aquí, ahora no tengo el nombre, pero bueno, sí, con una sirvienta. Eso de toda la vida. De toda la vida, Pero sí, vol- exactamente. El señorito con la sirvienta. le doy yo la vuelta. Claro. Si hubiese ocurrido al revés, ¿a qué no? Si hubiese sido la madre con un sirviente,
a que no hubiese eso durado. Pues seguramente no, pues exactamente. habrían seguramente repudiado a la madre, habría ido a la... Sus más y sus menos, Sí. exactamente. Sí, bueno, le hubiera dado el cambiazo al padre, no te preocupes, también. A ver, qué casos habría, casos habría. El caso es que desde, era una familia judío conversa y hay aquí, me gusta recalcarlo porque lo cita todo el mundo, es judío converso, es judío converso. Leche, pues para ser judío converso, la verdad es que vivió bastante bien y ella acabó de monja. No tuvo ni un pero con la Inquisición. Para ser judío converso, ¿por qué se resalta tanto lo de que era judío converso si no tuvo el más mínimo pero con la Inquisición? Digo, y estaba este hombre muy cercano al poder, como veremos. Su madre murió muy prontito, su madre adoptiva, vamos a llamarla así, su madre adoptiva con 2 añitos, Juliana ya se quedó huérfana. Por lo visto tenía también un hermanito pequeño que también murió. El caso es que en el mundo se quedaron su padre. ¿Pero también su padre y ella. extraoficial o...? A ella no lo sé, porque es en un único documento donde he Que a encontrado ver si la madre iba a ser un poco así. un poco díscola. Sí, que no se enteraba de que dónde no se- venían las de cosas. dónde venían. A ver, mira, la- me he encontrado con 2 muchachos. La porque- alusión al hermano ha sido solamente en un documento. A ver, en aquella época todavía no se guardaban bien todos los registros de bautismo. No hay mucha Ya. información de ese periodo. Según van pasando los años, cuando se va teniendo más información. Porque aquí lo que hay que destacar es la educación que recibió. Con 4 años, su padre ya era plenamente consciente de que su niña era un caso excepcional, de que su hija era un portento, era un auténtico fuera de serie. La puso profesores privados, particulares, con 4 añitos. Con 4 añitos estudiaba 9 horas diarias. Según la levantaban a las 5 de la mañana, la empezaban a hablar. La empezaban a dar su lección. Cuentan así anécdotas en Pobre este... muchacha no tuvo infancia. No tuvo infancia. Como la que hemos tenido nosotros apedreando perros o jugando a las canicas, tal. No, olvídate. Estaba aprendiendo. A ver, en ningún momento de su vida dijo que lo pasara mal, que lo echara de menos. No, al contrario, ella disfrutaba. No lo vio por lo menos como un momento malo. No, ni muchísimo menos. Tenía un profesor que su padre le llamaba el marchante, porque iba con ella cuando iba marchando, cuando iba andando camino de la escuela, y le iba hablando en latín. Ella con 7 años, a los 7 años ya hablaba catalán, castellano, latín, griego y hebreo. 7 años, 5 idiomas. ¿Tú cuántos tienes? No voy a entrar en detalles, no vamos a hacer comparaciones. Conmigo tampoco. Años o idiomas. Yo termino antes con los idiomas. He cazado a la mosca, os lo informo. Ya Sí. nos hemos deshecho de ella. Anda. Venga. Como digo, la educación, increíble cómo se volcó ese padre con la criatura, porque la vio el potencial. El padre, el caso es que cuando ella tenía 7 años, o 6, 7 años por ahí, tuvo, pues se vio envuelto en un asunto turbio que no he logrado encontrar tirando del hilo, no hay mucha más información. Se vio envuelto en un asesinato y tuvo que salir por patas de Barcelona. No se sabe muy bien por qué. Casi la máxima información la aporta ella años después en una carta que tiene con nuestra reina Margarita, la esposa de Carlos III. Hasta ese nivel se codean. Por eso te digo que estamos hablando de gente de muy alta alcurnia, no de nobleza, sino de burguesía, de gente que tiene dinero y se codea con la corte, con los reyes, por muy judío conversos que fueran en sus tiempos. Su padre tiene que huir de Barcelona y a ella la deja en un convento en Montesión, un convento, no sé si, creo que sigue a las afueras de Barcelona, que en aquella época estaría en el mismo centro de la ciudad condal del momento. Estuvo primero a cargo de unos profesores dominicos. Es que vuelvo sobre los judío-conversos. Los dominicos
¿Qué eran los dominicos? Los Dominus Can, los perros de Dios. Eran los que llevaban la Inquisición. Oye, si tan judío conversos eran. Pues os digo que cuando judío converso, demonios, que no todo era persecución de la Inquisición, porque este hombre dejó a su hija en manos de los dominicos. Los dominicos, eso, con 7 años reconocieron que no la podían enseñar más, que es que ellos no sabían más. Estaba ella para darle lecciones a ellos. Que estaba exactamente a punto de darles lecciones a ellos. El padre desde Lyon, desde Francia, pues la mandaba dinero, y a los 2 años la coge y la reclama. Oye, ya que se venga conmigo. Hacen una tournée por Europa, eso no está al alcance de un cualquiera. Van a Colonia, van a París. Al final se instalan en Lyon, y en Lyon sigue con la formación. Y la formación es matemáticas, es retórica, es astronomía, es música, sabe tocar perfectamente el órgano y no sé qué otro instrumento. La leche. Es que es una auténtica superdotada. Por una auténtica superdotada. Toda la... ¿Cómo lo diría yo? Con 12 años, su padre ya la empieza a llevar, empieza a hacer un uso un tanto feo de ella. Que tiene su razón de ser. Le empieza a sacar beneficio. Uh-huh. Él se tiene que lavar su imagen de que ha salido huyendo por un asunto turbio de un asesinato, ni siquiera de meter la mano, no, de un asesinato. Y tiene una hija superdotada en la que está invirtiendo un dineral. Vamos a verlo desde la parte fríamente del capital. A esto le tengo que sacar un rendimiento, porque la chica hace las delicias de la sociedad erudita del momento, porque se pone a hablar con eruditos, con sabios de las ciudades, y es la pera, porque está a su nivel, está a su altura. Hace muchas reuniones sociales que le sirven para lavar su imagen, ¿sabes? También se tiene que presentar en una sociedad, en la francesa, donde es un pequeño desconocido, donde lo único que la vale es el dinero que tiene. Se va a aprovechar un poquito de la situación de la Francia del momento. Ahí hacemos un poquito el contexto histórico. A principios del siglo XVII, Francia está recién salida prácticamente de las guerras de religión. Las guerras de religión, porque conocemos poco la historia de Francia, y me meto yo el primero. Siempre hemos acabado los franceses siempre pegándose con nosotros. Pues en el siglo XVI, Francia, en la segunda parte del siglo XVI, la segunda mitad, bastante tenía con la guerra civil que tuvieron durante prácticamente 50 años. Una guerra civil, eso por motivos religiosos, entre católicos y protestantes. Los protestantes en Francia se llaman hugonotes. Pues entre unos y otros, no sé, habréis visto la película o os sonará La noche de San Bartolomé, donde los católicos hicieron una celada a miles de protestantes y los mataron. Bueno, unos pedían el apoyo de Felipe II como rey católico, y os sonará la frase de Enrique, ya no sé, creo que era Enrique II, Enrique III de Francia, que decía: París bien vale una misa, donde él es del bando protestante, pero para conseguir ser rey se da cuenta que tiene que ser católico. Entonces dijo: pues, me convierto, a Dios muy buenas, y por eso París bien vale una misa. Proclama Enrique, este rey francés, el edicto de Nantes, que es un edicto de tolerancia. Es decir, oye, mira, vamos a llevarnos bien, somos todos franceses, unos católicos, otros protestantes, cada uno que vaya teniendo sus creencias, pero vamos a respetarnos un poquito, al menos durante un tiempo. A ver, porque poquito a poco los hugonotes, los protestantes, fueron perdiendo protagonismo y fueron apartados y derrotados, por así decirlo. Pero en esos años fue de lo que se benefició Juliana Morel y su padre, porque en la zona donde estaban era más de dominio protestante. En cambio, ella, que era profundamente católica, igual que su padre, venía de un colegio de dominicos, entonces no tuvo ningún problema con el tema de que la hicieran boicot religioso ni nada por el estilo. Al contrario, los católicos franceses de la zona la tomaron como adalid, como bandera, como su pequeña Juana de Arco, para, lo llaman,
recristianizar, recatolizar el sur de Francia, que siempre había sido proclive a los cátaros, a herejías varias, y en este periodo a mucho hugonote, a mucho protestante. Pensemos que está en una zona muy cercana a Ginebra, donde en Alemania había estado, ¿cómo se llama? Ahora me Lutero. sale Lutero, exactamente. En Ginebra, en Suiza, había estado Calvino. Lutero, una amapolita al lado de Calvino. Calvino fue el que me prendió fuego a Miguel Servet. Por decir que la sangre circulaba, le cogió y lo quemó vivo. Para que veamos también la tolerancia protestante. Eso lo hablamos otro día. Te pones a repartir. Sí, así a la que pasa el Pisuerga por Valladolid o el Ródano por Lyon, pues así pum pum repartimos un poquito. Ellos se afincaron, Julián y su padre se afincaron en Aviñón. Aviñón está cerquita, más o menos de Lyon, pero en aquel entonces no pertenecía al Estado francés, no pertenecía a Francia, pertenecía a los Estados pontificios. Estaba bajo soberanía, por así decirlo, bajo control del Papa, bajo control papal. Y Juliana, pues eso, yo hay momentos que lo que leía digo, si es que parece un mono de circo, coño, su padre la trata como un mono de circo. Hasta que llega un momento en que dice, la tengo que casar. Si es que esto ya tengo aquí una joyita en bruto, aquí tengo que sacar un partido de la leche. La tengo que casar. Y ella hace lo que hicieron muchas mujeres en aquella época. Decir que no. Decir Claro. que no. Y buscar a costa de perder la libertad carnal, ganar la libertad de pensamiento. Meterse a un convento. Porque ahí podía decir lo que le daba la gana. Y ahora vemos lo de decir entre comillas. Perdía la libertad de salir, pero ganaba la libertad de escribir, de estudiar y de escribir. Porque, como os digo, fue la banderada de los católicos franceses de la zona. Su padre se negó. Para entrar a un convento había que pagar una dote. Y ella, como era rica, tenía que pagar más dote. Que si eras pobre, pues bueno, bastante tienes con lo que tienes. Pero si eres rica, oye, tú tienes que pagar, que tu padre tiene que aportar. Su padre no aportó un duro, lo puso el Papa. Veamos hasta qué alturas llegaban los contactos de esta persona que desconocemos prácticamente todo de ella. Y era una persona muy influyente, se la rifaban en Europa. De lo lista que era, de las... es que me lo he saltado, demonios, con 12 años, como la mujer no podía acceder oficialmente a la universidad, resulta que van los profesores de la universidad a su casa y defiende su tesis filosófica, que ahora tengo por aquí el nombre en latín, he sido incapaz de aprendérmelo, y le dicen que sí, que merece el título de doctora. Joder. 2 años después se lo dieron oficialmente en Aviñón, con 12 años. Joder. Defiende su tesis doctoral. Dios mío. Y yo soy incapaz de recordarme bien las 4 páginas que tenía este artículo. Ya ves, tenía que ser un auténtico portento. Pues ella, con 16 años, le dice a su padre que no, que ella no se quiere casar. Él la enviaba a Barcelona. ¿Se llama? Juliana Morel, con 2 L's. No, el segundo apellido no lo he logrado encontrar. Y ella entra en un convento y es allí donde se realizará. Allí es donde escribe, publica, creo que son 3 obras lo que escribe. Ella defiende una forma de comunicación alejada de lo que es el misticismo que tenemos, que habíamos tenido en España, pues con Fray Luis de León, con nuestra Santa Teresa de Jesús, alejada de la exaltación de los sentimientos del barroco. Acordaros o mirar las figuras que tiene Bernini, el escultor, que es una apoteosis de sentimientos. Ella no, ella defiende la humildad. Ella defiende una forma de hablar que no nos cuadra con el carácter latino nuestro de gesticular, de mover mucho los brazos, de hacer muchos gestos. Ella dice
que eso entorpece la comunicación, entorpece el mensaje. Que para comunicar algo correctamente a alguien, lo que hay que hacer, primero escuchar. Uy, digo, qué difícil eso para los españoles, pero bueno, vale, venga, transijo, escuchamos. Y luego, no hay que hacer gestos, hay que quedarse quieta, casi hierática, en plan Terminator, en plan robot. Cuanto menos gestos tenga la cara, mejor, para que prime solo el mensaje. Como tú me estás mirando ahora, solo el mensaje. Y así estás escuchando y asimilando perfectamente lo que te quiero decir. Digo, esto va en contra, o no tan en contra muchas veces, de los cursos que nos dan a nosotros, oye, de cómo hay que comunicar, cómo hay que hacer una presentación a una sala, a un grupo de gente. Si gesticulas mucho, la atención va a estar en ti, no va a estar en lo que quieres comunicar. ¿Sabes? Si no tienes mucha idea, sí, a muchos gestos para que se fijen en ti y no se den cuenta de que no tienes ni papá. Pero si gesticulas mucho, pierdes la audiencia, no sabe dónde mirar. Si a la diapositiva donde vas contando tu historia, o mirarte a ti porque eres un show. No, cuando tú tienes que ganarte a la gente, pero el mensaje es lo primero, para eso estás allí, no para hacer el payaso. Pues ella lo llevaba al extremo y era reconocida y formaba a sus monjitas, a sus novicias, porque llegó a ser priora de un pequeño monasterio cerquita de Aviñón, que fue donde entró, un monasterio que había sido destruido en estas guerras de religión, lo recuperó. Y bueno, tenía amigos muy influyentes, como digo, se carteaba con los reyes de España y con media Europa, claro, de los que tenían realmente el poder. Y así pasó su vida dentro del convento, ¿sabes? Transmitiendo su mensaje, digo, como portavoz de los católicos del sur de Francia, para ayudar a recuperar fieles a la iglesia francesa, de esto, sobre todo del sur. Y eso pasó a la historia sobre todo por la anécdota, coño, la primera mujer doctora a los 12 años, con 12 años, estudiando en tu casa. Digo, pero si yo en mi casa jugaba a las canicas y con mi vecino Jesús a los indios y a los vaqueros, pues ella con 12 años creo que acabó sabiendo unos 14 idiomas. Espectacular. Se han encontrado, claro, los investigadores son muy listos, han encontrado su biblioteca, o por lo menos parte de los libros de su biblioteca, porque antes, al que era tu libro, como tenía tanto valor, pero valor material el libro, porque costaba mucho hacerlo, se ponía un ex libris, que digamos que es como tu sello, es como si lo firmas. Sí. Pues se han ido encontrando sellos y se han encontrado hasta 13 Biblias en hebreo. Es que dominaba el hebreo como nadie. Y dice, coño, todavía el latín, todavía el griego. No, es que hacía traducciones de la Biblia, del hebreo al griego y al latín. Chapó, tío. Porque eres un monstruo. Llevándolo a los tiempos modernos, su figura cayó en el olvido. El hecho de pasar a Francia, pues digamos que en España se le pierde la pista, aunque nuestro Lope de Vega le dedica un soneto. Aunque esté en... Pero claro, es que tanto escribió Lope de Vega que claro, que le dedico un soneto. ¿Y esta mujer quién es? Que exactamente, sigues diciendo esta mujer quién es. En el Paraninfo de la Universidad de Barcelona hay representadas 80 y tantas personas. 80 hombres. No, perdón, 79. Porque creo que son 82, son 79 hombres, una cosa así. La reina Isabel II, porque esto es de 1800 y pico. Otra lista. Santa Teresa de Jesús y Juliana Morell. El movimiento del nacionalismo catalán que arrancó de un movimiento cultural que se llamaba la Renaixença, que es eso, el renacimiento, por llamarlo así, la recuperación de las raíces del catalán, sí que lo apoyó y sí que la recuperó, pero poco más, porque es una de las figuras olvidadas. Ya os digo, lo primero que hago cuando voy a buscar un personaje, digo, bueno, a ver cómo lo ha contado otra gente, y busco en los podcasts 2. Y uno como nosotros, sí, que se lo ha encontrado en televisión española. En 5 minutos exactamente, digo, este se ha leído lo mismo que yo. La Wikipedia y poco más. Tal cual, ¿sabes? Pero por lo menos aquí tenemos nuestro granito de arena para recordar a esta mujer, que me ha parecido, la verdad es que un personaje
qué pena que se sepa tan poco, porque sí que me ha caído muy bien. Como estudiosa, como políglota, la verdad es que me ha caído bastante bien este personaje, esta Juliana Morell. Muy bien. Muchas gracias. ¿No? A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros con el... Nos ha quedado un programa chulísimo entre la Agustina, la Juliana. Sí. Y aquí Está bien. La Agustina, la Juliana. Sí. Femenino. Muy nuestro, muy nuestro. Sí. Y os voy a contar otra pequeña historia de otra mujer. Cuenta. Sí, porque hoy en Canciones con Historia, ya os he dicho que vengo de Lisboa, ¿no? Sí. Hice un tour, un free tour de estos por allí, por la ciudad, y me contaron una historia que me gustó muchísimo, que tiene que ver, lógicamente, con la Revolución de los Claveles. El 25 de abril de 1974, los capitanes del ejército portugués, hinchados hasta las narices de aguantar al dictador. Primero fue Salazar. Salazar se cayó por unas escaleras, quedó en estado vegetal, Sí, estuvo 2 años que sí, que sí no. El caso es que nombraron a Marcelo Caetano como dictador, como presidente de la dictadura. Pues dicen, hasta aquí hemos llegado y nos vamos a por el dictador. Este, que se lo huele, sale corriendo y se encierra en lo que hoy es la sede de la Guardia Nacional Republicana. Estuvimos en la puerta. En esto, pues allí pusieron unos tanques, pusieron tal, y comenzó una revolución militar, pero también del pueblo. Y popular. Bien, pues había un bar, un restaurante, que 70 años antes se había fundado. El 24 de abril de 1900, muchos años antes, pues entonces para ese día tenía previsto celebrar el aniversario con sus clientes. Y habían comprado claveles para regalar a las mujeres. Tenían un montón de claveles allí y entonces, pues en vista de que estaba comenzando una revolución, el dueño dice que no hay celebración, vamos a esperarnos un poquito y a ver qué pasa. Lo mismo y cuentes y todo. Total, que ¿qué hacemos con los claveles? Y dice una de las empleadas, Celeste Martín Caseiro, no pasa nada, yo me las llevo a mi casa. Total, que coge todos los claveles allí, 3 mazacotes de claveles, y se va andando, pasa por la plaza donde se encuentra hoy esa sede que os he dicho, están allí los militares, y ella, pues viendo que los militares están allí apoyando a aquello, se acerca a uno de ellos y dice, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y le dice el militar, pues si tuvieses un cigarro no estaba mal. Y dice, no tengo un cigarro, pero toma un clavel. Ese militar puso el clavel en el cañón del fusil, y así uno tras otro pues, se fueron poniendo esas flores en los cañones de los soldados. Dicen que los únicos disparos que hubo fueron los que lanzaron contra la fachada de la sede de la Guardia Nacional para amedrentar al dictador y que saliese y poderlo detener. No se disparó ni un tiro más en todo Portugal, y empezó pues lo que hoy conocemos como la Revolución de los Claveles del 25 de abril. Y se eligió una canción que se había estrenado unos años antes en Galicia, en Santiago de Compostela, la canción de José Alfonso, que se llamaba Grándola Vila Morena, y que es esta que está sonando. Todos los días. Me ha saltado una cosa que no era. Sí. Digo yo. Que no tenemos un programa tranquilo, ¿eh? Ha saltado una cuña aquí que no le correspondía. Digo, vaya versión buena que han hecho los chunguitos de la Grándola Vila Morena. Estaba sonando y teníamos aquí en el programa que utilizamos había un programa, una cuña sobre música, y ha saltado. Pero bueno, no pasa nada porque la volvemos a poner. Os iba a decir también que esta canción se emitía por la radio como señal, como comienzo para la movilización. Habla de un pueblo del Alentejo, de una provincia portuguesa, que se llama Grándola, y que dice más o menos que en cada esquina hay un vecino y hay un amigo, y que es una ciudad solidaria y amiga. Empieza con esta especie de paso militar y continúa la canción con Grándola Vila Morena, el himno de la Revolución de los Claveles. Grándola Vila Morena,
terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Esto viene a ser como el Bellacciao italiano, Sí, un algo poquito así. parecido. Y otra cosa que me resultó muy curiosa es que me decía la guía que Salazar pensaba que para que el pueblo no se enterase de las cosas, lo mejor era que las se películas... enterara. Sí, que estuviese desinformado. Sí, que como la mayoría de Portugal en aquella época era analfabeta, porque no se había cuidado para nada el estado social, todo, pues que lo mejor era que todas las películas en habla inglesa y todo lo que estaba en el cine y en la televisión, que no se doblara, que se tradujese directamente, se subtitulara, y el que supiese leer que lo leyese, y el que no se iba a cansar de ir al cine a leer letréricos. Pues ese hecho, lejos de llegar a lo que Salazar que consideraba que iba a conseguir, ocurrió todo lo contrario. En Portugal hoy todo el mundo habla dos idiomas, el portugués y el inglés, prácticamente sin ningún esfuerzo. Están acostumbrados a oír las películas en inglés. Y nosotros aquí intentando estudiar inglés, francés, italiano. ¿Y porque no somos Juliana Morel? Que no le hacía falta las películas. Es que me he acordado ahora por lo de los idiomas. Que ya no sabía edad. Pero está muy graciosa la canción esta, a mí me gusta el ritmejo y tal. Bueno, hay que ir pensando que la semana que viene ya prácticamente es la única, entre comillas, 2 semanas normalicas que nos quedan. Traeremos invitados. Sí, a ver si es posible, a ver a quién engañamos, digo, a ver quién, Sí, qué colaborador. tiene que pasar por aquí a por la nómina Cutú. Me dijo que pues se le había mira, acabado. pues Claro. Tiene que pasar a cobrar, así que pues dije, te la adelantamos. Dice, no, que me lo bebo. Así que vamos a intentar llamarle a ver si nos cuenta a ver si puede venir, otro claro. trocito de la historia de la música. música. Y allá para el siguiente. Y el siguiente hacemos lo que hemos dicho antes, el programa en el museo. Y voy poniendo por aquí Sinistro Total, que nos ha quedado un programa muy majete de 1 hora y media, Sí. un poquito más. Currao, mira, hoy ya es mañana por unos minutos, pero lo estamos viendo ahora. Estamos bien, sí. Vamos a llamar al de Camboya, que ya amaneció allí. Bueno, pues don Joaquín, un placer haber compartido estos ratillos con ustedes. Rafa, Juan Carlos. Nos vemos la semana que viene. Sí. Venga, A claro ver que sí. qué hay por aquí. ¿Dónde Venga. vamos a estar mejor si no? Queridos oyentes, hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. de morir.